logística está en todas partes. Como mensaje tenemos que cuando nosotros tenemos alguna dificultad, pues no hay que disminuir la meta, sino que hay que aumentar el esfuerzo que nosotros vamos a implementar para cumplir esa meta. Y tenemos que preguntarnos, cuando nosotros hablamos de logística, nos vamos a preguntar si nosotros estamos entregando un paquete o estamos gestionando una cadena de suministro. Eh, a- Anteriormente nosotros mirábamos que las empresas solamente se encargaban, por ejemplo, de enviar un camionero de un lugar a otro, de mandar la mercancía, pero no gestionaban ninguno de sus recursos, no hacían una administración o planificación. Y al momento de no realizar nada de estas gestiones, las empresas pues tenían las dificultades, por ejemplo, de pérdidas por recursos, por el tiempo, pérdida de clientes. Y a esto es lo que nosotros le vamos a llamar una logística integral. Cuando nosotros administramos toda la cadena de suministro, todas las actividades que éste engloba, es lo que nosotros llamamos esa logística integral. La necesidad de este nuevo concepto, pues nosotros vamos a decir es nuevo, pero el concepto en sí de logística. Pero las actividades de logística se han venido dando en cada una de las empresas que han sido bien administradas. Tenemos que este nuevo concepto se creó más que todo por diferentes influencias en cuanto a factores, por ejemplo, desde el punto de vista del producto, un factor de calidad. La calidad ha venido evolucionando. Antes las empresas solo se preocupaban por tener, más que todo por medir la calidad de acuerdo a los números de rechazos que ellos tenían. Sin embargo, ahora la calidad ha cambiado y todas las empresas apuntan a tener lo que es cero defectos en todo lo que son sus productos. Otro de los factores que ha influenciado lo que es esta parte del tema de logística es el factor diseño. Y aquí estamos hablando de todas esas modas, de las pautas que da el mercado. Por ejemplo, ahora nosotros miramos que tanto en las carreras de administración como en las maestrías, se basa mucho en que los estudiantes puedan entender, hacer esos estudios de mercado, esos procesos para poder dar a lo que es aquí, por así decirlo, el cliente, todas las necesidades que él tiene. Entonces acá nosotros vemos que el diseño va cambiando dependiendo lo que son las pautas del mercado, la moda que se ha venido influenciando. Y otro de los factores es el factor oportunidad de lanzamiento. Entonces aquí vamos a ver que hay diferentes tipos de productos que han venido, por ejemplo, un producto cambia de un momento a otro, ya no es en sí algo estático como lo mirábamos anteriormente, sino que va cambiando tanto la calidad, va cambiando el diseño y por eso el ciclo o el nivel de vida del producto, la duración de vida es corta y se da la presentación de esas oportunidades de renovar los productos y no solamente por razones de tecnología, sino que por razones de mercado. Y aquí es donde vemos que entran productos sustitutos y muchos de nosotros vemos cómo las empresas o más que todo el marketing, crea la necesidad en el cliente. Ahora ya no es en sí que el cliente tiene una necesidad pura, sino que tanto marketing que nosotros vemos en la televisión, en todos los lugares, va creando esa necesidad en el cliente de un producto nuevo o de una necesidad de un factor nuevo. También tenemos otros factores que vamos a ver desde el punto de vista del mercado y aquí vemos la competencia. Aquí la competencia ha cambiado. Ahora es una competencia feroz que existe entre todos los fabricantes y, por ejemplo, hoy puede salir un producto nuevo, pero ya mañana, y vamos a poner el ejemplo de China, ya mañana China ya lo tiene, eh, por así decirlo, ya tiene esa imitación. Inclusive le puede agregar ese plus más en cuanto al diseño que estos están otorgando. Entonces, esa competencia feroz ha venido también a crear esta palabra, este concepto en logística que es el de administrar. Si nosotros ya tenemos una administración en sí de toda la logística, esa competencia, pues va a ser eh, ya, aunque sea así como nosotros decimos feroz, pero si nosotros tenemos esa planificación, esa organización, no nos va a afectar. Y desde el punto de vista también de la satisfacción del cliente, como les decía,
esa necesidad que impone el marketing, que cada empresa también puede crear una necesidad en el cliente en cuanto a los productos que ellos están ofreciendo. Y tenemos desde el punto de vista de la organización empresarial, pues ahora miramos que las empresas ya no apuntan a lo que es una estructura vertical, todas las empresas están apuntando a una estructura plana en donde todos los procesos estén interconectados entre sí. Hablando de ese proceso, ahora vamos a hablar de lo que es la filosofía en sí de lo que es la logística integral. La logística integral, esta palabra se relaciona en cierto modo a todas aquellas actividades inherentes a lo que es un proceso en la empresa. Por ejemplo, al aprovisionamiento, a la fabricación, al almacenamiento y a la distribución de ese producto o del servicio que se está ofreciendo. Cuando hablamos en sí de esta necesidad, resulta necesario que nosotros sepamos que cada uno de los departamentos y las acciones de una empresa se deben de dirigir a una coordinación que esté uniforme. Entonces acá nos hablan más que todo de esta filosofía en donde nos dice que el control del flujo de materiales debe ser considerado en su forma en su integridad y no de forma segmentada. Como les venía diciendo, cada uno de los departamentos ya no se debe de visualizar como aparte. El marketing no puede estar aparte de lo que es el departamento de producción. Todo debe ser de forma integrada. Y acá también podemos decir que esta logística integral es ese servicio que se va a encargar de gestionar cada uno de los procesos y hablando también no solo de movimiento de mercancías de un lugar a otro o de insumos de un lugar a otro, sino que de ese movimiento de información que nosotros debemos de tener, no solo con los que están dentro de la organización, sino que también con los que están relacionados con la organización, hablando de nuestros clientes, hablando de nuestros proveedores y de todos aquellos asociados que me están ayudando a mí a lograr el objetivo primordial, que es tener todo este proceso logístico integrado. Y acá llegamos a lo que son esos ciclos logísticos, tenemos el antes y el después. Si hablamos de esos ciclos logísticos desconectados, en donde hay tiempos largos de respuesta, por ejemplo, vamos a hablar de X institución. Si nosotros tenemos en una empresa, en una institución, estos procesos desconectados, departamentos que no tienen esa familiaridad y que, aunque no lo queramos, cada departamento tiene que ver uno con otro. Digamos, el ciclo de producción tiene que ver con el ciclo de fabricación. Si nosotros tenemos también una producción, una fabricación elevada y no estamos empapándonos de todo el conocimiento del aprovisionamiento de materia prima, entonces puede ser que en un dado caso esa producción disminuya porque nosotros ya no tenemos la materia prima para poder seguir ejerciendo esa labor. Entonces, a eso nosotros llegamos a este otro ciclo logístico que deben de estar totalmente conectados y aquí cambia, aquí ya no tenemos el problema de la desconexión en cada uno de los procesos y crea un sistema con información, con control para conseguir que todo el flujo sea continuo, el flujo tanto de información como de productos y así vamos a obtener el mínimo de los costos operativos posibles y no solamente hablando de los costos, sino que también vamos a hablar del tiempo, que en esta nueva era, el tiempo es muy fundamental tanto para poder captar clientes, para poder seguir siendo competitivos en el mercado. De ahí nosotros vamos a movernos a este concepto que nos lo da lo que es el Consejo de Gestión Logística. Lo dio allá en 1986. Más que todo, este concepto nos dice que el proceso de planificación, implementación y control eficiente del flujo efectivo de costos y almacenes, de materiales, de inventarios en cursos y productos terminados, así como la información relacionada, dice, desde el punto de origen al punto de consumo para atender las necesidades del cliente. Es un concepto un poco árido, lo más que todo lo vengo interpretando de esa forma porque no abarca en sí todo lo necesario. Estamos hablando de un concepto de 1986 que todavía no se venían dando todas estas incorporaciones.
Pero Juan Anaya, en su libro de logística, que es un libro muy bueno, Logística Integral, nos dice otro concepto que es un poco más agradable, más entendible, y nos habla que es aquel control de flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento. Estamos hablando de esa materia prima que nosotros necesitamos. Y ella me dice otro que creo que no le dura, pero ni 3 horas. Mira que él es jovencito. Hasta situar el producto en el punto de venta. Entonces aquí dice que es de acuerdo con los requerimientos del cliente. Acá vamos a tener esas dos condiciones básicas. El menor tiempo, es decir, vamos a la rapidez del flujo de este producto y el menor costo. Porque al fin y al cabo, si nosotros tenemos el menor tiempo, pero si el cliente se encuentra otra empresa que le ofrece este producto o este servicio al mismo tiempo que nosotros lo estamos ofreciendo y a un menor precio, entonces ahí vamos perdiendo también la competitividad que nosotros tenemos. Y aquí nosotros entonces vamos a relacionar esta rapidez en el flujo de todo el producto, vamos a ligarlo con el tiempo de respuesta que nosotros tenemos hacia los clientes. Y creo que la mayoría hemos visto, y si somos, puede ser desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del empresario, que si nosotros ya no le damos ese tiempo de respuesta al cliente, el cliente que va a decir, ah, me voy a otra organización, otra empresa y puedo conseguir este mismo producto a un mejor tiempo. ¿Qué elementos debo de integrar para llamar esta logística integral? Nosotros primero hay que hacer una integración funcional. Aquí hay que trabajar de una forma unificada. eh, para decirlo, es mucho mejor que toda la empresa tenga todos sus departamentos coordinados, favorece la comunicación, la conciencia en cada uno de los departamentos, va a facilitar el trabajo de todos los demás. Y creo que muchos hemos escuchado acá que existen organizaciones que hay pleitos internos porque los departamentos no tienen esa comunicación efectiva. Y todos estos departamentos, todas las acciones, si lo hacen de una manera individual, pues va a acarrear una serie de problemas que son asegurados. Entonces, cuando hay una organización, una integración de todos los departamentos, entonces se fomenta esa comunicación y esa conciencia en cada uno de ellos. También se debe de integrar, hay que hacer una integración empresarial. Y aquí debemos de incluir la planificación. Y en esa planificación vamos a incluir a los operadores logísticos, a los proveedores, a los distribuidores y a los clientes. Por eso nos habla de esa integración empresarial. A veces nosotros, cuando se hace una planificación, solo queremos hacernos en cuenta con lo que tenemos, por así decirlo, pero nosotros debemos de abarcar todos los factores externos que nos van a proporcionar esa materia prima, que nos van a proporcionar el servicio de transporte, por ejemplo, para poder integrar todos esos en una sola planificación. Y aquí nosotros necesitamos entonces la colaboración colectiva para establecer los tiempos de tardanza que van a tener. Digamos, yo voy a comunicarme con mi proveedor y voy a tener que solicitar ese producto dependiendo de los tiempos que ellos también van a manejar. Entonces, hablamos de esa integración empresarial en base a la planificación y a unir todos estos elementos, sean factores internos o externos. También estamos hablando de una integración estratégica. Y esta integración estratégica nos habla de ese gran plan maestro que nosotros debemos ejercer. Aquí resulta fundamental que nosotros tengamos bien dimensionado lo que son las instalaciones, la empresa, el gremio de trabajadores que nosotros tenemos. Recuerdo una vez que estaba en una conferencia, estamos también abordando el tema de logística y nos decía que cuál era el factor principal que se debía de mantener en una empresa. Y ese factor principal que se debe mantener es la seguridad y la salud ocupacional de los trabajadores. La calidad venía siendo en segundo lugar. ¿Por qué en segundo lugar? Porque si no hay una calidad de vida en los trabajadores, entonces esa calidad en el producto puede decaer. Entonces este gran plan logístico debe de incluir ese gremio de trabajadores y se va a requerir que nosotros tengamos todos los manuales, todos los procedimientos bien establecidos para que todos trabajemos en una gran armonía. Y nuestra última integración es la integración espacial.
Estamos hablando más que todo aquí, definir o localizar nuestros proveedores, socios y clientes. Por ejemplo, no podemos pretender tener clientes, por ejemplo, vender un producto a un precio elevado si nuestra localización así no lo amerita o viceversa. Los principios de esta logística integral, desde aquí vamos a ir orientando que esos principios es como ligarlos a esa persona que está totalmente responsable de este proceso de logística. Nos habla de esa responsabilidad integral y esta responsabilidad integral se va a apoyar principalmente en el gestor de la logística y este es el que debe de mantener toda la responsabilidad del control de todo el flujo del producto, del control del flujo de información y él es el que debe de velar por todas las necesidades, tanto de sus empleados, de los clientes y en sí de lo que es la empresa en general. Entonces, esa responsabilidad integral recae en ese gestor logístico. El equilibrio de capacidades, y aquí nos vamos a la capacidad que tiene la empresa. Mantener una política aquí de contratación. No vamos a hablar solo de la capacidad técnica de la empresa, sino que la capacidad en general de recursos, tanto recursos de personal, qué personal requiero en cuanto a personal directo, a inversiones, a la renovación de todos los recursos necesarios. Por ejemplo, vemos empresas que suelen descuidar el recurso que ellos poseen. Y vamos a dar el ejemplo de estas empresas de transporte no arreglan sus unidades, no hay un mantenimiento continuo de ellos, entonces empieza como a degradarse todas estas unidades y ellos van perdiendo en sí esa competitividad que tenían al inicio y que posiblemente esa era su plus, por así decirlo, el que tenían al inicio de sus operaciones. Entonces, ese equilibrio de todas las capacidades debe de mantenerse para que para ser atractivos, para ser productivos ante lo que es el cliente. El control proactivo del flujo de materiales, acá más que todo estamos hablando de los procesos operativos de logística y tiene como misión pues comprobar las disposiciones de los recursos necesarios, de personas, de máquinas, de espacio, antes de comprometerse. O sea que aquí nosotros debemos de comprobar si nos vamos a agarrar un proyecto, hay que comprobar con antelación si nosotros contamos con todos los productos, con todas las personas y máquinas necesarias para poder ejecutar ese proyecto. O sea que ese control proactivo debe de realizarse en cada uno de los proyectos que nosotros vamos a adoptar en la organización. La eliminación de despilfarros también es otro de los principios y aquí más que todo se va orientada al objetivo de aumentar la rentabilidad eliminando los despilfarros, por ejemplo, aquí vamos a hablar eliminación de todos los, eh, por ejemplo, exceso de desechos que nosotros podemos tener, mejorar todos estos procesos, igualmente en el caso del tiempo. Entonces, eliminar todos los despilfarros con eficiencia y eficacia y nosotros aquí vamos a ver que todo va apuntando a la competitividad. Vamos a ver que desde el inicio el factor competitividad nos puede mantener en el mercado o nos puede sacar directamente de ella. Y nuestro último principio es la planificación de arriba a abajo, es decir, de lo general a lo específico. Acá vamos a partir desde la necesidad de planificar de lo general a lo particular en lo que es el objetivo planificado. Se refiere más que todo a ir visualizando nuestro nicho de mercado en general y así poder alimentar todas las necesidades que cada uno de los clientes tengan en ese momento. Y aquí nosotros vamos a llegar entonces al fin principal de esta logística integral, que es conseguir la mayor eficacia posible en la distribución o en la prestación de nuestro servicio. Y esto lo consigue llevando los productos al lugar y en las circunstancias oportunas. O sea, no es que vamos a decir, el tiempo es uno de los factores más importantes, pero ¿de qué me sirve a mí cumplir en tiempo si no estoy cumpliendo en los otros factores, que es el factor de calidad, que
y la calidad también no solamente de lo que es el producto, sino que la calidad de servicio en cuanto a lo que nuestros colaboradores están dando a lo que son los clientes. Muchos clientes se pierden porque los colaboradores todavía no tienen ese sentido, no en sí de decir que el cliente siempre tiene la razón, sino que en sí de poder unir tanto lo que es la necesidad del cliente con la necesidad del colaborador y trabajar de forma conjunta. Las ventajas de esta logística integral, en primer lugar, tenemos la rapidez de los procesos. Con esta logística integral se va a optimizar y habrá más rapidez en el proceso, van a haber menos gastos en lo que es cualquier tipo de gestión y se va a mejorar la política de los negocios. Esta logística integral me apunta a que yo tenga procedimientos simplificados para cada uno de nuestros procesos. Y así no va a haber un desconocimiento por parte de los colaboradores o los departamentos en cuanto a lo que yo debo de realizar para poder lograr el fin. También tenemos que aumenta la competitividad, ya que aquí el negocio va a lograr dificultar las acciones de la competencia. Yo ya tengo planificado, ya tengo estudiado mi nicho de mercado y ya sé cómo voy a responder a esta competencia. Vamos a tener menos costes, es decir, que con toda la información de la cadena de suministro, nosotros podemos eliminar ciertos costos que pueden estar afectando mi rentabilidad, entonces se da también esta disminución de los costes. Hay más calidad porque la elaboración de los productos se va a ir mejorando de acuerdo a las necesidades del cliente, de acuerdo a lo que está ofreciendo el mercado. Entonces, la calidad también mejora en la medida de lo posible y como toda organización debe haber una flexibilidad. Toda aquella empresa que no está dispuesta a adaptarse a los cambios es una empresa que va directamente a la quiebra o al cierre en sí de sus operaciones, porque el comercio no es algo estático, el comercio va cambiando constantemente y si nosotros tenemos una logística que es totalmente inflexible al momento de haber un cambio en lo que es el mercado o al momento de suceder algún imprevisto, no vamos a saber cómo responder. Como sexta ventaja, tenemos la respuesta rápida y un mejor servicio, porque ya tenemos visualizada lo que es los tiempos de respuesta que le vamos a dar a cada uno de los clientes y esto va a generar una mayor rentabilidad. Entonces, para conseguir todas estas ventajas, nosotros debemos de fijarnos en diversos aspectos. Si estamos hablando, por ejemplo, de una industria, de una fábrica, de la producción de las mercancías, hay que fijarse en toda la cadena de suministro, en los materiales y aprovisionamientos, en la provisión de la demanda. Hay que prevenir, perdón, la demanda y no en sí esperar a que ésta nos acapare. También hay que revisar el nivel de inventario, los almacenes, todos estos procesos nosotros debemos de fijarnos para poder lograr estas ventajas. Y en cuanto al entorno logístico, aquí nosotros tenemos factores, restricciones, fuerzas, condiciones y diversos tipos de circunstancias que van a rodear y van a afectar a la eficiencia en las operaciones logísticas. Y tenemos 4 pilares en lo que es este entorno logístico que me van a ayudar a cumplir nuestros objetivos, objetivos de planificación, de control y de flujo de bienes y servicios. En primer lugar, tenemos en el caso del producto correcto. Aquí es importante que nuestro proveedor nos brinde todos los suministros necesarios con esas características ideales, que nosotros tengamos el conocimiento de la elaboración y la prestación de nuestros servicios. eh, como ese dicho que dicen, cuando no está el amo, los demás hacen fiesta. Entonces acá ese gestor logístico es el que está encima de todos estos 4 pilares. Entonces acá este producto debe ser correcto. Y desde el punto de vista del marketing hay que ofrecer un producto correcto para nuestro nicho de mercado, tanto en cuestión de cantidades y condiciones correctas también de la mercancía. Nuestro segundo pilar es el lugar correcto. En el lugar correcto, pues cada cosa debe estar en su lugar. Si hablamos de una fábrica, hay procesos que se llevan con un orden tan elemental que ayuda a que la producción sea más eficiente y eficaz, porque estamos hablando
de que si la eficiencia y la eficacia no están juntas, entonces el producto correcto y el lugar correcto no se van a crear. Aquí hay que maximizar todo lo que es la eficiencia y desde el punto de vista del marketing, también fijarnos en el tipo de cliente que nosotros nos queremos orientar. El momento correcto, estamos hablando del factor tiempo. Es muy valioso que nosotros tengamos esa disposición en cuanto a saber cuáles son nuestros tiempos de tardanza y si las podemos mejorar. Y aquí llevar todo así como hay procesos que le llamamos el justo a tiempo, pero siempre y cuando este justo a tiempo no vaya a afectar la calidad del producto. Y nuestro último pilar es el menor costo posible. Aquí debemos elegir todas aquellas soluciones que brinden las mayores ventajas en los costos, pero que no vayan a sacrificar la calidad, que no vayan a sacrificar esas condiciones óptimas, que no sacrifiquen tampoco las condiciones de trabajo de cada uno de los colaboradores. Llegamos ahora aquí a nuestro punto, cómo se logra entonces esta logística integral. Y se va a lograr pues vinculando todos los movimientos, tanto internos y externos, y los de entrada y salida, es decir, teniendo en cuenta los proveedores de materia prima e insumos, vamos a tener en cuenta los fabricantes y también la cadena de distribución. Para ello, nosotros tenemos diferentes tipos de logística. Tenemos una logística de entrada que se refiere a todas aquellas actividades necesarias para cumplir con el abastecimiento de los productos que van a garantizar los recursos disponibles en la distribución. Entre estas actividades podemos mencionar desde el inicio un pronóstico de la demanda, dependiendo de ese pronóstico, un aprovisionamiento y las compras que nosotros debemos realizar, gestionar todos los inventarios y gestionar el almacén en cuanto ya sea materias primas o de los productos terminados. Luego tenemos la parte de la logística interna y aquí hablamos de actividades involucradas en los procesos productivos que transforman la materia prima en un producto terminado. Actividades como, por ejemplo, implementar este sistema de entrega de justo a tiempo, también asegurar que sea un estado óptimo todas las materias primas y que se adapten a todas las condiciones de la empresa. Nuestra logística de salida, que son aquellas que incluyen las actividades inherentes a la administración del producto terminado, como recibir, almacenar y despachar las mercancías. Y la logística inversa, que esa logística inversa es como una unificación de todas las logísticas anteriores, refiriéndonos a que aquí se va a planificar, se va a ejecutar y controlar de forma efectiva y eficiente todos los materiales, materias primas, el inventario, los procesos, todas las actividades anteriores, pero a la inversa, desde el punto de consumo hasta el punto de origen. Es decir, con la finalidad de recuperar cualquier tipo de valor en el caso del producto o de una correcta eliminación del producto. Y esta de logística inversa es más que todo porque está relacionada con las devoluciones y los reclamos que nosotros podemos tener con los clientes. ¿Y cómo vamos a implementar entonces una logística integral en mi empresa? Para poder implementar una logística integral ventajosa en nuestra empresa, nosotros en primer lugar debemos tener una reacción rápida a la hora de detectar esas necesidades de nuestros clientes. Esto quiere decir que vamos a tener en cuenta las capacidades de reaccionar a cualquier problema, cualquier impedimento, y por esto es importante que cada empresa siempre tenga estos planes, inclusive en estas fechas de pandemia, planes de contingencia, cómo voy a responderle a los clientes si yo quiero seguir en el mercado. También deben de contar siempre con una visión general de la empresa, evitando todos los procesos que no estén racionalizados. Vamos a mejorar la relación comercial con los proveedores, con los clientes y con todos aquellos actores importantes de la cadena de suministro. Vamos a eliminar lo que es todo el stock innecesario y vamos a disminuir todos los costos de traslado de los productos. Por ejemplo, hay empresas que porque no están organizadas empiezan como a tener un gasto interno en cuanto al almacenamiento, a la distribución de sus productos y esos gastos pues son totalmente innecesarios si nosotros tenemos una planificación, una organización inicial.
y debemos aprender a interpretar los datos y a mejorar la comunicación de todos estos actores de la cadena logística. Entonces acá nosotros vemos que para una logística integral estamos hablando de estos términos que ahora nosotros miramos y escuchamos actualmente, que nos dicen que la organización no debe ser vertical en cuanto a su estructura, que todos deben estar comunicados. Entonces, esta logística integral ya se ha venido hablando, pero en sí, en cuanto al manejo y cada uno de los procesos, nosotros tenemos diversos tipos de herramientas, por ejemplo, los que son las mediciones que se pueden hacer de cada uno de las actividades que uno tiene, nos van a ayudar a evitar todos estos problemas que nosotros podemos tener a lo largo de la cadena logística. Y esta es nuestra primera presentación en cuanto a la logística integral. Si tiene, creo que prosigo inmediatamente con la otra. Y ahora vamos a hablar de lo que son los Incoterms. ¿Por qué dice Incoterms 2020? No es que hasta este año se crearon, sino que estos términos internacionales se vienen actualizando cada 10 años y entonces da la casualidad que este año tuvo su última actualización en cuanto a lo que son las prácticas usuales del comercio, porque debido a esos tipos de procesos se hacen estos cambios. Y empezando con los 5TER, estos 5TERs me van a ayudar a qué. La pregunta en un acuerdo de compraventa. ¿Qué es el acuerdo de compraventa? Pues es un contrato que se hace entre el vendedor y el comprador y aquí el vendedor está obligado a entregar la mercancía y el comprador está obligado a pagar por la mercancía de acuerdo a todos las cláusulas y todos los detalles que ellos hayan convenido. Entonces los 5TER me van a ayudar a responder estas dos preguntas. ¿Quién tiene la responsabilidad y quién corre con los riesgos? De ahí viene el término Incoterms. El vocablo Incoterms aquí significa términos internacionales de comercio y estos son un conjunto de reglas internacionales que están regidas por la Cámara de Comercio Internacional y determinan el alcance de las cláusulas comerciales que están incluidas en el contrato de compraventa internacional. Es decir, este tipo de términos me ayudan a determinar más que todo a denominar las cláusulas de precio, pues cada término permite establecer los elementos que van a componer el precio. Y vamos a ir viendo, cuando estemos viendo cada uno de los términos, cómo está influenciado el precio en sí al momento de definir qué término nosotros vamos a utilizar. Entonces aquí la selección del Incoterm va a influir sobre el costo del contrato. Más ahí nosotros es en donde nosotros vamos a caer. Entonces, el Incoterm va a representar ese término universal y va a definir la transacción entre el importador y el exportador en forma en que ambas partes entiendan qué tareas, qué costos, qué riesgos y responsabilidades le toca a cada uno del manejo de la mercancía, del transporte de la mercancía, desde la que sale el producto de una fábrica hasta que llega al importador. Entonces me van a ayudar a evitar los malos entendidos que pueden haber en los contratos de compraventa, influyen por ello en las negociaciones, en la contratación, en todos los documentos que necesito, en el transporte seguro, etcétera. O sea que estos términos internacionales que vamos a ver más adelante, que no son obligatorios, pero son, por así decirlo, necesarios para que estos problemas que se puedan dar en los contratos de compra-venta se eviten en cuanto a esos riesgos y costos que cada una de las partes debe afrontar. En cuanto a los antecedentes de los Incoterm, pues los Incoterm vienen dándose desde 1920 en el Congreso de la Cámara de Comercio Internacional. Se celebró que se celebró en este año, se realizó un informe y en este informe apareció la necesidad de elaborar esta enumeración de términos comerciales, que eran los que más usuales se utilizaban en ese entonces. Pero fue hasta el 1928
que se determinaron cierto tipo de obligaciones que iban a recaer en las partes que intervienen en los contratos de compraventa. Y esta primer serie, en base a estas obligaciones, se nace hasta 1936 en el seno de la Cámara de Comercio Internacional y esto se hace más que todo para tipificar los términos comerciales que se utilizan en las transacciones internacionales. Vamos a entender que cuando hablamos de comercio internacional, el primer objetivo de cada organización es que estemos hablando con un lenguaje uniforme, un lenguaje armonizado y que cada país entienda a qué se está refiriendo, por ejemplo, cuando hablamos de Incoterm o, bueno, en el caso de aduanas, tenemos lenguajes armonizados en clasificación de productos, etcétera. En 1953 al 2010 tenemos las actualizaciones. La primera versión sufrió diversas actualizaciones. La primera fue en 1953, luego se fueron dando en 1967 hasta llegar al 2010. Estas actualizaciones se dan más que todo para ajustar cada uno de los términos a los nuevos desarrollos que es en materia de transporte internacional y de comercio internacional. O sea que vamos a ir ajustándonos de acuerdo a las prácticas de comercio. Los Incoterm cada 10 años, lo que es la Cámara de Comercio Internacional los va a ir ajustando en estas materias. Y la última versión, que es esta versión de este año 2020, tenemos que los cambios se dan en la eliminación de un término que es el DAT, en la creación de otro término que viene como a sustituir el término eliminado. También se cambian ciertos tipos de coberturas a niveles de seguro y otros cambios que vamos a ver más adelante. Bueno, los 5 TER son comúnmente representados por 3 letras en inglés y abrevian su significado y definen cuáles son las responsabilidades. Responsabilidad tanto del comprador como del vendedor. Responsabilidad en qué sentido? A nivel de transporte, de seguro, de embalaje y de costos que cada parte debe absorber en el punto exacto que se va a transferir la responsabilidad y la propiedad de la mercancía. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos estos 4 Incoterms que si ustedes observan son más que todo refiriéndose a las siglas de cada uno en su denominación en inglés. La naturaleza de los Incoterms, pues tenemos en primer lugar, los Incoterms tienen un carácter facultativo, es decir, que son totalmente, o sea, no son obligatorios. Jurídicamente, estos se van redactando sumariamente a las costumbres internacionales, o sea que van a ir cambiando de acuerdo a las prácticas del comercio que están actualmente. Y los textos que se dan a nivel de la Cámara de Comercio Internacional son oficialmente en inglés y por eso a veces nosotros podemos ver que existen discrepancias en cuanto a sus traducciones. Estos 5 TER no van a regular las condiciones de la mercancía, hablando de la calidad de la mercancía, no van a regular tampoco la garantía en cuanto a la compra-venta ni el traspaso de la propiedad de esta mercancía. También en cada acuerdo de compra-venta hay cláusulas internas, esas no están reguladas por los Incoterm, ni tampoco que se cumplan los compromisos contractuales. O sea, los Incoterm más que todo van regulando solamente el lugar y las condiciones de entrega, el régimen de la transferencia en cuanto a los riesgos, los costos y las obligaciones, el alcance del precio que va a tener la mercancía, aranceles aduaneros, es decir, quién se va a hacer cargo de estos trámites, del despacho de importación, del despacho de exportación, cómo se van a distribuir esos documentos, es decir, no se hace cargo de lo que son responsabilidades netamente internas en sí del contrato de compraventa y son recomendaciones a nivel internacional, o sea que no son leyes. Los elementos básicos de la aplicación de los 5 TER, vamos a tener que los 5 TER resuelven de forma sencilla aspectos como, por ejemplo, el lugar y la forma de entrega de la mercancía. Aquí se va a indicar el punto de entrega que va a ser marcado en el lugar de trayecto. También se debe determinar el momento de la entrega
y deben de estar muy bien establecidos para definir en cuanto al lugar y la forma de entrega, quién se va a hacer cargo de cualquier daño, de cualquier avería que tenga la mercancía en cuanto a si se realizó antes o después de ese lugar de entrega. La transmisión de los riesgos y la responsabilidad de pérdidas o daños de la mercancía también está definida en los 5 TER, quién se va a hacer cargo, si el comprador o el vendedor en cuanto a esta pérdida o daños, y la distribución de los gastos de la operación, que estos a veces coinciden por lo general con la transmisión de los riesgos. Por último, el elemento tenemos que cada parte debe realizar, qué parte, perdón, debe realizar los trámites aduaneros, qué parte va a gestionar licencias, certificados de origen, facturas comerciales, quién se va a hacer cargo de lo que son todos los trámites consulares, de todas las formalidades oficiales que exigen a nivel administrativo para la exportación y la importación, quién se va a hacer responsable, si el comprador o el vendedor. Y acá, más que todo, vamos a hablar de lo que son las transferencias de la mercancía. La mercancía se va a transferir. En primer lugar, vamos a hablar del lugar de entrega. Aquí es importante que nosotros miremos este término de lugar de entrega desde 2 puntos de vista. El punto de vista del vendedor, que el lugar de entrega va a ser aquella cuando el vendedor ha cumplido con la obligación de entregar las mercancías. Y desde el punto de vista del comprador, es cuando el comprador recibe o acepta la mercancía de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí vamos a hablar de 2 Incoterms. Estos Incoterms los podemos decir del grupo C. Este grupo C son aquellos Incoterms que se encargan del medio de transporte que es pagado por el vendedor hasta cierto tipo de lugar que se haya acordado entre ellos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un contrato con CFR y CIF, el comprador dice tiene que aceptar la entrega de las mercancías y recibirla del porteador, y si no lo hace, puede resultar obligado, dice, a pagar los daños del vendedor que se hayan concertado en el transporte, por así decirlo. El vendedor tiene la obligación de entregarlo digamos, en una gasolinera, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo, a cierta hora, y el comprador no llegó o se tardó en llegar a este lugar, y lo que es el transportista o el porteador de las mercancías tuvo que haberse quedado en ese lugar, pagar un hospedaje, cosas así, comprar alimentos, o sea que todos esos gastos que se generaron porque el comprador no llegó a recibir la mercancía deben de correr por cuenta del comprador, porque ya el vendedor se había cumplido con su obligación de entregar la mercancía en ese lugar, a la hora y a la fecha que ellos hayan indicado. Nuestro segundo punto son los riesgos, y vamos a verlo también, que aquí se da un punto geográfico y también se da un momento cronológico, que se tiene que definir en el contrato. Y este punto geográfico y momento cronológico deben de quedar lo mejor definido en el contrato, porque eso es lo que va a intervenir quién va a hacerse cargo de los riesgos de la mercancía. Y de acuerdo a este término, dice, utilizado siempre que la mercancía haya sido debidamente identificada como la mercancía objeto de contrato. Es decir, que aquí ya el comprador, dependiendo del punto geográfico y el momento cronológico que ellos hayan indicado, el comprador se va a hacer cargo de la mercancía. La transferencia de costos, aquí igualmente que los riesgos, la transferencia de costos se realizará en el punto geográfico y en el momento cronológico establecido en el contrato. Como les hablaba en el ejemplo, si mi punto geográfico es una gasolinera, una terminal, eh, y mi momento cronológico me dijeron que iban a estar a las 2 de la tarde y yo llegué hasta las 5, entonces ahí es donde estoy ya incumpliendo las condiciones del contrato. Entonces acá se da igualmente en cuanto a los riesgos y los costos. Por ejemplo, podemos hablar de un Incoterm que se llama FAS. FAS significa
libre al costado del buque. Quiere decir que el vendedor cumple con su obligación al colocar la mercancía a un lado del buque. Más adelante vamos a ver que se utiliza solamente para el transporte marítimo. Entonces tenemos un ejemplo. Dice que se acuerda un lugar de entrega en el puerto de origen. O sea, en el lugar de origen, el vendedor viene, transporta la mercancía en este puerto de origen y este contrato nos dice que es del 6 al 15 de julio. Si el vendedor viene y deposita la mercancía el 28 de junio, o sea, la depositó antes, y esta mercancía sufre daños el 30 de junio, ¿qué quiere decir? Que estos daños, estos riesgos y los costos que generó los va a cubrir el vendedor. En cambio, si los daños se producen del 10 de julio, este riesgo pues lo va a cubrir o lo tiene que absorber el comprador. O sea que estamos hablando que en estos contratos de compra-venta, dependiendo del tipo de Incoterms, también nos va a definir quién se va a hacer cargo del riesgo, quién se va a hacer cargo del costo. Y a veces no es que siempre el que tiene los riesgos tiene los costos, va a depender también del tipo de Incoterms que se está utilizando. Los puntos de transferencia de la mercancía, entonces recapitulando, pueden ser en la planta del proveedor o del comprador, es decir, en el país de origen o puede ser en el país de destino. También pueden ser en lo que es el transporte interno, ya sea en el flete de origen o en el flete de destino. Se puede dar también en las terminales de origen o destino en el transporte, es decir, aquí se puede entregar en estos casos o en cualquier otro punto acordado por las partes. Es decir, que el Incoterm, hay ciertos Incoterm que permiten también, de acuerdo a lo que las partes hayan definido, establecer en qué lugar esta entrega, esta transferencia de las mercancías se puede realizar. Los costos que se consideran dentro de este comercio exterior, tenemos, por ejemplo, el transporte interno, ya sea este transporte interno puede ser en el país de origen o en el país de destino, en cualquiera de las dos partes. El costo también hay costos de transporte internacional que se consideran en el comercio exterior, los costos también de los derechos en aduanas, incluimos igualmente los de las maniobras involucradas. Cuando hablamos de maniobras involucradas, podemos relacionarlos a las cargas y descargas que deben de, bueno, que las mercancías se realiza y quién se va a hacer cargo de estos costos. Igualmente, los costos de los seguros sobre la carga que se deben aplicar para que la mercancía llegue a su destino. En cuanto a las reglas de los Incoterms, es importante mencionar que, en primer lugar, en los contratos o acuerdos de compraventa, nosotros debemos de definir muy claramente qué tipo de versión de Incoterm se está utilizando. Si estoy utilizando la 2020, la 2010, es decir que aunque hay una versión 2020, la versión 2010 no es que se deja de utilizar, sino que se puede seguir utilizando, pero en los contratos debe de quedar muy definido qué tipo de versión se está utilizando. Igualmente, se debe definir el Incoterm que se está escogiendo y debe ser adecuado para el tipo de mercancías, para el tipo de medio de transporte. Igualmente, por ejemplo, hay Incoterm que solamente es para marítimo, hay otros Incoterm que son para cualquier otro tipo de medio de transporte, pero estos deben ser adecuados a la mercancía y a los medios de transporte. La información que debe ir en estos acuerdos de compra-venta debe ser lo más específica posible, lo más precisa en cuanto al lugar y al momento de la entrega, en cuanto a los convenios que ellos hayan realizado por aparte, deben de visualizarse en los contratos de compra-venta. Y el contrato, pues, como hablamos desde el inicio, los Incoterm no prevén un contrato de compra-venta completo, sino que solamente le dan como indicaciones que me pueden solucionar problemas en cuanto a la transmisión de las mercancías, de los costos y los riesgos. Pero las cláusulas internas de cada uno de los contratos no están regidas por los Incoterms.
Bien, en cuanto al 2010, como es importante mencionarlos, tenemos que en el 2010 la estructura de los 5 TERS se daba en cuanto a grupos. Teníamos en el grupo E el S-Word, en el grupo F el FCA, FAS y FOB, en el grupo D el DAP, el DAT y el DDP, y en el grupo C el CFR, el CIF, CPT y el CIP. Explicando cada uno de estos grupos, tenemos, por ejemplo, en el grupo E, este es el único grupo en donde la entrega, más que todo, se hace en las instalaciones del fabricante. Aquí el fabricante no tiene ninguna otra obligación que entregar la mercancía al importador, al comprador. Entonces, es más que todo el que permite que el vendedor no tenga obligaciones de absolutamente nada, solo entregar sus mercancías a lo que es el comprador. En el grupo F vamos a encontrar que el exportador tiene la obligación de entregar la mercancía a un transportista y este transportista debe ser nombrado por el comprador. Se dan diversos factores. En el grupo F, la mercancía va a ser entregada en el país de origen. Todavía no ha pasado el transporte internacional. Se entrega en el país de origen. El comprador aquí debe asumir los riesgos y la transferencia de la mercancía. O sea que aquí se asumen los dos, tanto los costos como los riesgos los va a asumir el comprador. En el grupo C vamos a encontrar que estos grupos C, que es de una entrega indirecta, acá el exportador se encarga de contratar el transporte, pero en ningún momento dice asume los riesgos por pérdida o daños. En este grupo C, la entrega de la mercancía se hace en el punto de destino, es decir, ya pasó el transporte internacional y se hace en el lugar de destino, y el vendedor designa y va a pagar lo que es el transporte internacional, pero no se va a hacer cargo de daños, de riesgos que tenga la mercancía durante ese transporte. Por eso es que en este grupo C, cuando se da lo que es el seguro debe de ir a favor del comprador. ¿Por qué? Porque el comprador es el que va a asumir las responsabilidades de los daños que haya sufrido esta mercancía en el transporte. En el grupo D vamos a encontrar que ya es de entrega directa y aquí el vendedor es el que correrá a cargo de los costos y los riesgos del traslado de la mercancía hasta que esté en el destino acordado en el contrato. O sea que la entrega se hace en el lugar de destino, en el punto de destino, el vendedor asume todos los costos y también asume los riesgos del transporte internacional de las mercancías. Aquí vamos a ver la contraparte. Entonces, en este caso, el seguro debe de ir a favor del vendedor porque él es el que se va a hacer cargo de los riesgos del transporte internacional de la mercancía. Y esa es una de las principales diferencias entre el grupo D y C. En el D que en el de el vendedor se hace cargo tanto de los costos y los riesgos del transporte internacional y en el grupo C, pues es el comprador que se hace cargo de los riesgos, aunque el pago lo realice el vendedor. Ya en este año 2020 vamos a encontrar que tenemos dos clasificaciones. Ya no hay grupo C, grupo F, solamente para multimodales o para cualquier transporte y para el transporte marítimo. Se hace un poco más fácil, más que todo para designar qué tipo de medio de transporte se va a utilizar, porque ya solamente nos dan estas dos opciones. Tenemos, por ejemplo, Edsworth, que significa en fábrica. Tenemos el FCA, que es libre transportista. Más adelante lo vamos a explicar a qué se refiere. Tenemos el CPT, que es el transporte pagado hasta un lugar ya convenido. El CIF, que es el transporte y seguro pagado hasta también un lugar convenido. El DAP, que es, aquí estamos hablando de la entrega en un lugar convenido. El DPU, que este es el cambio que se hizo en este 2020, que es la entrega y descarga en un lugar acordado de la mercancía, y el DDP, que es la entrega con los derechos pagados. En la parte marítima vamos a tener solamente estos 4 Incoterms, que nos habla del FAS,
que es cuando el vendedor cumple con su obligación, cuando entrega la mercancía al costado del buque. El FOB, que es cuando el vendedor igualmente cumple con su obligación cuando la mercancía esté a bordo del buque. Y el CFR, que aquí el vendedor se hace cargo del pago del transporte internacional y los costos de la mercancía. Y el CIF, que es costo, seguro y flete, es decir, el vendedor se hace cargo de llevar la mercancía hasta ese lugar de destino, pagando el transporte internacional y el seguro internacional. Los cambios. Los cambios se dieron en estos 5 TERS 2020, los podemos ver en estos 5 puntos. Buenas. Le Buenas. escuchamos, Lick. Ok, muchas gracias. Estos cambios que se dieron, tenemos en primer lugar cambio de término. Más que todo, este cambio de término se dio no porque cambia una condición en sí, sino que hubieron problemas semánticos. Por ejemplo, hablábamos al inicio de que estos se hacen en el idioma oficial inglés, entonces habían problemas con esa palabra terminal. Y se hizo un cambio para poder ingresar a este nuevo Incoterm, lo que es tanto la mercancía entregada como la descarga de la mercancía en ese lugar acordado, que puede ser cualquier lugar y no solamente la terminal. El otro cambio que se da es en los distintos niveles de cobertura del seguro. Tenemos el CIF y el CIF, estos dos son de transporte internacional, en donde se paga seguro, o sea, se asegura la mercancía para que sea transportada. Existen cláusulas que se basan en lo que es el seguro, y en el Incoterm CIF se basa en la cláusula A. ¿Qué quiere decir estas cláusulas? Hay 3 niveles de seguros marítimos: la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. Y estos, dependiendo, por ejemplo, la cláusula A es el que tiene una mayor cobertura y la cláusula C es el que tiene una menor cobertura. En el caso del Incoterm CIF, se tiene una cláusula C, es decir, de menor cobertura, pero se da la opción a lo que es el comprador y el vendedor de que ellos puedan cambiar estas coberturas de acuerdo a lo que ellos hayan determinado. Y sin embargo, hay que aclarar que si el comprador quiere una mayor cobertura, él debe de hacerse cargo de los costos que esto requiere, porque ya el vendedor va a cumplir con estas cláusulas C. Y en el caso del CIP, del CIP, aquí la cláusula cambia, ya no es una cláusula C, es una cláusula A, es decir, una mayor cobertura, para poder cumplir con todos los requerimientos. Igualmente se da la opción de que el vendedor y el comprador puedan tener una menor cobertura en cuanto a los niveles de seguro, posiblemente por los costos. Y siempre se recomienda, por ejemplo, que si su mercancía es valiosa o si más que todo es frágil, usted considera quiere que su mercancía llegue como todos queremos, que se contrate más que todo un seguro global, porque estas cláusulas, tanto cláusula A, B y C, solamente son seguros básicos, que no van a cubrir todas las pérdidas que nosotros tengamos. Tenemos el otro cambio, que es el transporte con sus propios medios. ¿A qué se refiere? Tenemos estos 4 Incoterms, FCA, DAP, DPU y DDP, en donde antes se asumía que el comprador o el vendedor contrataban un medio de transporte, o sea que el servicio era tercerizado. Ya con este cambio se hace o se apertura la opción de que el vendedor o el comprador con sus propios medios de transporte puedan realizar este transporte de las mercancías. En cuanto al siguiente cambio, que regula la necesidad existente, dice, en el marcado referente a lo que es este documento de conocimiento de embarque. Acá, más que todo, se pueden emitir, el conocimiento de embarque se permite que se emitan después de la carga de la mercancía.
Y cuando se vende esta mercancía en condiciones FCA, el transportista de vía marítima tiene esa posibilidad de que en ese conocimiento de embarque se coloque en ella de que la mercancía está a bordo, pero siempre se debe de verificar que se encuentre en esas condiciones. Y el último cambio, pues, es referente a los requisitos relacionados con la seguridad, el transporte, las obligaciones y los costos. Este es como un nuevo requisito, más que todo, que se debe informar. Tanto el exportador como el importador tienen que informar qué procedimientos o qué problemas de seguridad pueden existir en el traslado de sus mercancías. Por ejemplo, si se debe de cumplir con una revisión del contenedor, es importante que ellos lo mencionen, lo informen. Y es más que todo una nueva responsabilidad que se le da tanto al exportador como al importador. Bueno, ahora vamos a comenzar y con esta filmina voy a explicarle cada uno de los Incoterms que nosotros tenemos eh, como términos para poder incluirlos en esos contratos. Tenemos dos figuras. En el país de origen o procedencia, determinando qué país de origen se determina cuando la mercancía ha sido fabricada en ese lugar o dependiendo también ciertos establecimientos de origen. Y procedencia es más que todo como que la mercancía se traslada de ese país a otro, aunque no haya sido fabricada en él. El país de destino, aquí en el país de destino vamos a tener al importador y en el país de origen puede ser un vendedor, un fabricante o un exportador el que esté haciendo este contrato. El primer Incoterm que vamos a ver es el S-word, es decir, en fábrica. Y aquí el vendedor, bueno, en primer lugar significa que el exportador realiza la entrega, o sea, exportador, vendedor o fabricante, realiza la entrega de esta mercancía cuando se pone a la disposición del importador en su propio establecimiento. Puede ser un taller, puede ser una fábrica, un almacén, etcétera. Y aquí el vendedor pues no es responsable de nada, más que todo de preparar la mercancía, de embalarla y dársela a lo que es el comprador. Cuando digo que no es responsable de nada, es que no tiene responsabilidad, pero ni de cargar la mercancía al medio de transporte. Eso lo debe hacer, se debe ingeniar el comprador para hacer esta carga de mercancía. Y acá el valor de la factura lo que va a reflejar es el valor real del producto, no va a tener ningún otro tipo de cargos o costos. El siguiente Incoterm, que es el FCA, que es el libre transportista, aquí significa que una persona o cualquier persona que tenga un contrato de transporte se compromete a efectuar o a hacer efectivo este transporte. Puede ser en ferrocarril, puede ser en vía aérea, en vía marítima o cualquier otra vías navegables, pero que sean interiores, es decir, dentro del país de origen. Y puede ser una combinación también de todos estos elementos, no solamente uno de ellos, sino que puede ser una combinación de todos esos medios de transporte. Acá en el FCA vamos a ver, como hablamos inicialmente, que van a regular el precio, cada uno de los Incoterms. Aquí el precio va a incluir y el despacho de exportación. ¿Qué quiere decir? El FCA se puede ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista en el que el importador trae o recoge las mercancías, digamos, en la fábrica del vendedor, y se FCA y ya no es S-word cuando el vendedor está obligado a cargar la mercancía en el medio de transporte. Se da ese punto de vista. Y el otro punto de vista es que se puede ser en cualquier otro lugar del país de origen. Entonces el precio acá ya no va a incluir solamente el valor del producto, sino que va a incluir el costo que se genera por cargar la mercancía al medio de transporte y el despacho de exportación, o sea, todos los trámites que se deben de realizar. Es decir, que en este caso el comprador va a contratar el transporte y el seguro hasta el lugar de origen
o sea, perdón, de destino hasta sus instalaciones y va a efectuar el despacho de importación. Entonces, aquí tenemos que antes el que me costaba 100 a nivel de factura, ahora me cuesta 120 X productos. No especifico qué tipo de producto, ahora me cuesta 120 porque le estoy incluyendo el valor de la carga y el de los despachos, todos los trámites de despacho de exportación. Aclarando igualmente que si el vendedor se está encargando de las maniobras o de cargar la mercancía al medio de transporte, si en la carga de esta mercancía hay algún accidente, entonces esos accidentes van a correr por cuenta del vendedor. Vamos a ir en esta navegación de la cadena de suministro y ahora vamos con el siguiente Incoterms, que está en azul porque es marítimo. O sea, solo lo puedo utilizar para medios de transporte marítimos. En este FAS, nosotros significa que está libre al costado. Significa que el exportador va a entregar la mercancía colocándola al costado buque, que este buque es designado, este medio de transporte es designado por el importador, que quiere decir que el importador es el que se encarga de contratar ese medio de transporte. Eh, Puede ser, por ejemplo, aquí en este caso, el FAS se utiliza bastante en estos lugares, que es para la carga a granel o para los productos que necesitan colocarse cisterna a cisterna, como por ejemplo aceites o productos similares, que se cargan del medio de transporte al otro de forma directa. Entonces, vamos a incluir en el FAS, vamos a incluir otros costos, que es, ya tenemos, por ejemplo, que el vendedor se encargó de entregar el producto, es decir, está incluidas las maniobras. Aquí se va a incluir también el despacho de exportación, el vendedor lo está asumiendo. Y aquí en el FAS, el vendedor también va a asumir o va a contratar el flete y el seguro interno, es decir, en el país de origen. Ya en este caso, el comprador va a subir la mercancía al buque, que quiere decir que no se incluye en el FAS. El comprador debe de ingeniarse también en el FAS para contratar este servicio de maniobras para subir la mercancía al buque. Va a contratar el transporte hasta el destino, es decir, este transporte internacional, y va a efectuar el despacho de importación. O sea que aquí ya el valor sube porque el vendedor se está encargando del flete y del seguro interno. Nuestro siguiente Incoterms es el FOB. También es marítimo, exclusivamente para el transporte marítimo. En este caso significa que el exportador entrega la mercancía a bordo del buque. Miran la diferencia. Antes la entregaba al costado, ahora la va a entregar a bordo del buque o después de cruzar la borda. ¿Qué quiere decir? Que en este momento el riesgo del vendedor va a subir. ¿Por qué? Porque él se va a hacer cargo de subir esa mercancía. Entonces, al momento de subir la mercancía, cualquier daño, cualquier problema que se origine de subir la mercancía al buque va a estar a cargo del vendedor. El precio aquí por ello va a incluir las maniobras hasta cruzar la borda. Con todos los demás costos que nosotros ya hemos visto, aquí se va a incluir estas maniobras que se generan, estos gastos que se generan por las maniobras de subir la mercancía al buque. Ahora vamos a ver dos, los tengo comparados. Uno es para el transporte marítimo únicamente y el otro es para un transporte terrestre o multimodal, que puede ser diferentes tipos de medios de transporte. Tenemos el CPT, que el CPT significa que el vendedor ha pagado el transporte hasta cierto lugar y el CFR también tiene las mismas condiciones, que el CFR es cuando el costo y el flete se ha pagado. O sea, en ambos incluye lo que es el flete internacional.
Entonces, hablando de lo que es el CPT, significa que el exportador va a entregar la mercancía al transportista. Este transportista que haya contratado, por ejemplo, en un lugar acordado por el exportador. Aquí el exportador ya debe hacerse cargo de contratar este medio de transporte. Aclarando que desde el inicio habíamos comentado que cualquier daño que se origine en el transporte internacional no lo va a asumir el vendedor, sino que lo asume el comprador, en lo que es el grupo C. Entonces acá tenemos que vamos a sumar a todo el valor anterior el flete internacional. Mi factura va a venir con este flete internacional incluido. Los otros dos Incoterms, hablando de este transporte internacional, es el CIF, que significa costo, seguro y flete, y el CIP, que es el costo, el seguro y el flete pagado hasta cierto lugar. Entonces, ambos se refieren, en primer lugar, a que el vendedor se va a hacer cargo de contratar el medio de transporte internacional y se va a hacer cargo también de contratar un seguro internacional, dando igualmente la indicación que en este caso del seguro internacional, si hay algún daño o hay algún problema con la mercancía, este seguro debe de establecerse a favor del comprador, porque el comprador es el que se va a hacer cargo de cualquier daño. Los riesgos y las responsabilidades hasta este entonces del comprador solo va a ser efectuar el despacho de importación. Tenemos ahora el siguiente Incoterm, que es el Incoterm nuevo, el DPU. DPU significa que la mercancía se va a entregar y se va a descargar en un lugar que hayan sido acordados entre las partes. Aquí en el DPU se supone que tras la descarga, porque incluye la descarga de la mercancía, la entrega de la mercancía se produce con su puesta a la disposición al importador. Puede ser en la terminal, en el puerto o cualquier otro lugar que entre ellos hayan convenido. En el caso del exportador, pues se va a hacer cargo de todos los gastos anteriores, va a embalar, va a transportar la mercancía, va a hacer que se haga el cruce hasta la terminal de exportación, va a cruzar la mercancía hasta el país de destino y va a avisar al importador cuando estén estas mercancías en ese lugar acordado. Entonces acá el importador solamente va a apoyar a lo que es el exportador en en toda la documentación que se debe de establecer, se requiere, y va a recibir la mercancía en el lugar convenido. Entonces aquí vamos a tener que en el DPU se va a incluir un valor más, que es el valor de la descarga de la mercancía. Sin embargo, aunque la entrega se hace en el país de destino, los trámites de importación no los realiza el vendedor, sino que esos aún están a cargo del importador. Nuestro siguiente Incoterm es el DAP o DAP. Este se refiere a que la mercancía esté entregada en un lugar convenido. ¿Por qué no les pongo un valor, un precio? Porque el precio va a depender de lo que ellos hayan acordado. La diferencia entre el DPU y el DAP es que en el DAP es sin descarga. Si yo quiero que mi vendedor me haga la descarga de la mercancía, entonces tengo la opción de utilizar el DPU. En ese DAP, nosotros vamos a suponer que el exportador entrega esta mercancía una vez que se ponga a la disposición igualmente del importador en ese lugar que se haya convenido. No incluye la descarga ni tampoco el pago de los impuestos de importación, no están incluidos en este. Y nuestro último término, porque ya estamos llegando a este lugar del importador, es el DDP, que este se refiere a que los derechos de importación y todos los trámites de importación, el despacho de importación, están pagados. Y aquí significa que el exportador pues va a entregar la mercancía poniéndola a la disposición de este importador tras realizar todos los trámites aduaneros y ya está lista para descargarla desde el medio de transporte. Hay una salvedad que en este DDP
la descarga de la mercancía no está incluida, pero es negociable. O sea, ya puede negociar el exportador, lo puede negociar con el importador si quiere que la descarga de la mercancía sea a cargo del vendedor. Y generalmente, pues este último Incoterm, en donde el comprador no se hace cargo de absolutamente nada, dado el caso de que si la descarga no la pide, sí se hará cargo de ella. Acá la responsabilidad del vendedor, pues va a contratar el transporte, va a entregar la mercancía en el destino y va a efectuar los despachos tanto de exportación como de importación. Bueno, y en este se incluyen pues todos los costos en la factura. Aquí en el DDP vamos a ver que el costo de la factura va a incluir todos los gastos. Y esto es muy importante también aclarar al momento de hacer el cálculo de los impuestos a pagar en importación, que hay que hacer como una deducción de los costos que se hayan generado en el país de destino, porque hay un acuerdo de valor que define cuáles son los costos que deben ir incluidos en este valor en aduanas para poder definir cuáles son los impuestos a pagar. Bien, entonces ahora vamos a hacer como un recuento. Tenemos entonces el decálogo de los Incoterm 2020 en cuanto a las novedades y tenemos que en primer lugar se mantienen que son 11 Incoterms, en segundo lugar se mantiene lo que es el S-Word, más que todo esto se define porque en un inicio se quería eliminar. También va a desaparecer un Incoterm que ese es el que obligaba a la mercancía a entregarla siempre fuera en la terminal, por ese término de DAT, va a aparecer este nuevo Incoterm, que es el DPU, que va a permitir que ya la mercancía sea descargada en cualquier otro lugar que se convenga, junto con la descarga de la mercancía. En el caso del FCA, pues tiene otros tipos de factores en las formas de pago, ofrece la posibilidad al comprador de solicitar a este vendedor que así que se haya pactado esa copia del conocimiento de embarque cuando la mercancía está a bordo. En el caso del CIF y el SIP, vamos a hablarlo de manera conjunta, porque estos dos se hicieron un cambio a nivel de cobertura de seguro. Igualmente tenemos las notas introductorias, hay un libro oficial para estos Incoterm, entraron en vigencia el 1 de enero y las revisiones pues siempre se van a realizar cada 10 años. Se hacen esas recomendaciones de que también se hagan las revisiones de todos los contratos y todas las novedades que se pueden visualizar a nivel de los cambios usuales del comercio. Bueno, ¿qué consejos para usar Incoterms de forma adecuada? Entonces, en primer lugar, vamos a acordar el término específico con la otra parte antes de empezar con el transporte. O sea, primero vamos a tener todos los términos establecidos para poder acordar lo que es el tipo de Incoterm que vamos a utilizar. Vamos a asegurar de que este Incoterm sea apto para el medio de transporte. Recordemos que hay unos que solamente son marítimos y en dado caso de que si se utilice un Incoterm que no es, digamos que no es para vías marítimas y se está utilizando para otras vías, al momento de algún problema legal, inmediatamente pues se pierde ahí en el caso de estas revisiones contractuales. Se confirma en las dos partes que entiendan cuáles son sus obligaciones. Estos cambios del 2020 obligan a que sean más específicos en cuanto a las obligaciones que va a tener el comprador y el vendedor. Hay que comprobar periódicamente estos términos para saber en cuanto a los derechos y la recomendación inicial que se hace es que se establezca en ese contrato de compra-venta qué tipo de versión se está utilizando. Y se deben indicar sin errores qué tipo de acuerdo en la factura comercial se ha establecido. ¿Qué Incoterm debo utilizar? A veces nos preguntamos, pues aquí es importante que nosotros vamos a definir el tipo de Incoterm que yo voy a utilizar dependiendo de las capacidades que tiene la empresa. Podemos decir que para el vendedor es beneficioso el Incoterm en fábrica porque él lo va a recoger en sus lugares y no va a tener otras responsabilidades.
pero hay fabricantes, hay productores que quieren tener el control de todos sus productos hasta el control del precio de venta de este producto. Entonces va a depender si como vendedor yo conozco el país de destino, yo tengo el manejo de toda mi cadena de suministro para poder indicar qué tipo de Incoterm voy a utilizar. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una negociación con alguien que está en China, ustedes no conocen China, no conocen por ejemplo, las empresas de transporte que hay en ese lugar. Entonces, es importante que ustedes se visualicen de forma general si ustedes tienen la capacidad, tienen el conocimiento para poder realizar todos los trámites. Igualmente, em, si nosotros como empresa no tenemos esa seguridad del conocimiento, eh, se nos da una desventaja, porque a veces si el cliente quiere que yo, como vendedor, el cliente quiere que yo traiga esa mercancía y él no quiere hacerse cargo de nada y yo no le estoy ofreciendo eso, entonces el cliente lo puedo perder. Y hasta aquí llega mi presentación. Muchas gracias a todos los que están conectados. Muchísimas gracias, Master Discoa, por tan excelente conferencia y participación el día de hoy. Sin duda alguna que todos hemos aprendido. Ahora damos inicio a la sección de preguntas y respuestas. La pregunta con la que contamos viene de nuestro participante Brian Amaya. Su pregunta es, hablando de los Incoterms, ¿afecta el costo final de las mercancías si las responsabilidades las asume el vendedor? Va a depender. Por ejemplo, como vendedor, a veces podemos tener la certeza de que si el vendedor conoce sus proveedores, sus distribuidores, sus operadores logísticos y tiene contratos con ellos, y aunque exista una empresa que sea de transporte, que sea más barata, por así decirlo, para realizar este transporte, entonces la vamos a perder porque nosotros no estamos manejando esas condiciones, sino que la va a manejar el vendedor. Generalmente, cuando esto lo hace el vendedor es porque él está controlando todo el costo y todo el precio de su producto hasta el final. Y sí, se va a ver afectado, pero nosotros no lo vamos a conocer. O sea, si nosotros queremos hacer como un control de todos estos costos, entonces ahí es en donde el deber del comprador empieza a empezar a generar toda esa experiencia, todo ese conocimiento en cuanto a los costos que le puede generar a él, empresas de transporte que puede utilizar, qué tipo de operadores logísticos existen, o sea, ya va a depender del comprador. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta viene de nuestro participante Luis García y su pregunta es, en el Incoterms TDP, si ocurre un gasto extra, ¿se incluye en la factura o corre por el vendedor? En el caso de los gastos extra, si ocurre algún problema, el vendedor nunca va a perder. El vendedor siempre le va a incluir y nosotros lo miramos a diario. Vamos a poner los ejemplos de los impuestos. Si suben los impuestos, ¿quién los paga? Los paga el comprador. El vendedor no va a perder. Siempre va a hacerse cargo el comprador y van a ser incluidos en la factura. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta viene de nuestra participante, Reina Margarita. ¿Qué tipos de Incoterms puede llevar productos de alimentación o pueden todas? Bueno, no le puedo definir un tipo de Incoterms base. ¿Por qué? Porque va a depender del medio de transporte. O sea, en el caso de si va a ser marítimo, si va a ser terrestre, si va a ser aéreo, van a tener que definir qué tipo de Incoterm lo van a utilizar. Como hablábamos en el caso del FCA, que es libre ya al costado del buque, que es, estábamos hablando de estos que son a granel o que son en cuanto a
que tienen que llenarse de cisterna a cisterna, ahí sí nosotros podemos decir el FCA es adecuado, pero es adecuado si ustedes como compradores se van a hacer cargo de todos los demás gastos, el contratar el transporte internacional y todos los gastos que vienen de esa línea en adelante. Ok, muchísimas gracias, Máster. Entonces, gracias a la excelente explicación de nuestra conferencista, los temas han quedado muy claros. Entonces, con esto concluimos la sección de preguntas y respuestas. A todos nuestros asistentes les invitamos a que revisen el chat para ingresar al link de inscripción que deben de completar para confirmar su asistencia. Nuevamente agradecemos inmensamente a nuestra conferencista, la Máster Cindy Discoa. Ha sido un honor contar con su presencia. Gracias por compartir su experiencia y conocimientos con todos nosotros. Asimismo, queremos agradecerle profundamente a todos nuestros asistentes por su participación el día de hoy. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales para permanecer informados, ya que ahí compartimos todas nuestras actividades futuras. Asimismo, contamos con un canal de YouTube donde pueden volver a ver las conferencias. Como pueden ver ahorita en pantalla, estos son los nombres de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden seguir como Vinculación Ingeniería UNA, en Instagram con el mismo nombre, y en nuestro canal de YouTube Vinculación Universidad Sociedad FI, donde podrán volver a ver las conferencias si así desean hacerlos. Ahora, para dar conclusión a nuestras conferencias del día de hoy, le cedo la palabra a la ingeniera Guadalupe Núñez, nuestra coordinadora de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Ingeniera Guadalupe, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y a todos. Gracias de plano que agradezco justamente a la Máster Cindy por tan excelente tema. Como le decía, pues es todo un aprendizaje para nosotros, igualmente para los asistentes. Gracias, Cindy, y esperamos contar nuevamente con su presencia en otro tipo de conferencia. Gracias a todos también los asistentes. Gracias también al equipo de coordinación de vinculación de la Facultad de Ingeniería. Gracias a todos, que tengan una feliz tarde y bueno, que todos estemos con buena salud también en estos momentos. Gracias a todos. Gracias, Cindy. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Con esto damos concluida por hoy la conferencia. Recordamos a todos nuestros asistentes, por favor, llenar el formulario que se envió en el chat. Damos por concluida la conferencia del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Diana. Hola, Diana. Gracias a Jason también.